Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo en esta mañana aquí transmitiendo desde la ciudad de Houston en los Estados Unidos. En este jueves, hoy jueves 17 de febrero del año 2022. Esta es la primera emisión de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Deezer, en Google, en iHeartRadio, en Spotify y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Les saludo a nombre de todo mi equipo de trabajo y estamos aquí puestos, listos, dispuestos para un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Luego de que con un enorme desconocimiento de las instituciones, Andrés Manuel López Obrador exigió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que entregue y revele los datos de Carlos Loret de Mola, el INAI dice que de plano no puede investigar al periodista porque no tiene facultades para hacerlo y le sugiere al presidente de la República que busque otras instancias porque ahí no se puede. Y en referencia a su petición consistente en que este instituto lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares, se le informa que el INAI no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada. Por otra parte, el Grupo Vidanta, consorcio turístico fundado por Daniel Chávez Morán, amigo y asesor del presidente López Obrador, recibió entre el 2019 y el 2020 la ampliación hasta por 15 años de 3 concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero. Además, obtuvo 2 nuevas concesiones en Acapulco y en Puerto Vallarta, según documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El mismo año en que la actual administración otorgó las concesiones, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, obtuvo una visa de trabajo en los Estados Unidos por gestión de una empresa en Houston de los hijos del fundador de Vidanta. La mayor concesión que fue refrendada está ubicada en Bahía de Banderas, en Nayarit, sede del bastión del Grupo Vidanta. Abarca 84,447 metros cuadrados de playa y terrenos, donde hay un muro de contención, palapas, restaurante, albercas, áreas verdes, regaderas, accesos a playa, embarcadero y un campamento de tortugas. Esta concesión fue otorgada en el 2005 durante el gobierno de Vicente Fox y vencía en mayo del 2020. La prórroga autorizada por la actual gestión se amplió hasta el año 2035. Además, las empresas RGL, Arrendadora de Inmuebles, y Desarrollo Marina Vallarta, que forman parte de Vidanta, están a cargo de la construcción del teleférico que servirá como vía de comunicación entre 2 complejos hoteleros en Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco, ambas propiedad de Daniel Chávez Morán. Las compañías presentaron la manifestación de impacto ambiental para el teleférico ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 6 de diciembre del 2019. 3 meses después, en marzo del 2020, Juan Manuel Torres Burgos, director de Riesgo Ambiental de la dependencia, aprobó el proyecto. Esta manifestación de impacto ambiental fue avalada pese a que los municipios de Vallarta y de Bahía de Banderas no habían enviado su opinión técnica a la Semarnat, según el dictamen firmado por Torres Burgos. Hasta ahí las cosas. Hay presuntamente en la gestión de la visa de José Ramón López Beltrán, acabamos de estar, parece que allá hay un problema de carácter legal en los Estados Unidos, ya que el hombre está ejerciendo una actividad que no le corresponde por no ser autorizada, su serie de estudios, por el gobierno del estado de Texas. Profesionalmente, aquí José Ramón López Beltrán no tiene la posibilidad de ejercer su profesión. El PAN y el PRD exigieron al INE
suspender la promoción indebida sobre la consulta de revocación de mandato y de la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, interpondrá una queja ante el árbitro electoral para que se retiren decenas de espectaculares en varios estados de la República. Ángel Ávila, representante del PRD ante el instituto, presentó una denuncia en contra de la organización Que Siga la Democracia, a la que responsabiliza de espectaculares y demás propaganda que circula en algunos estados del país. Recordó que desde que se creó esta instancia, fuentes del interior de Morena reconocieron que estaba impulsada por la dirigencia nacional y sus integrantes son exdiputados y excandidatos de ese partido político. El Instituto Nacional Electoral ordenó a los 17 gobernadores de Morena y a el jefe de gobierno de la Ciudad de México retirar el pronunciamiento a favor de Andrés Manuel López Obrador. Les exigió jugar limpio y no realizar campañas en defensa del presidente. La Comisión de Quejas advirtió que el desplegado que emitieron el 13 de febrero, en el que apoyan al Ejecutivo Federal, es considerado propaganda gubernamental, pues hace referencia a logros, acciones, éxitos, así como que exalta la figura presidencial. Se les recordó que ante la consulta de revocación de mandato, la promoción está prohibida desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril. Los gobernadores deberán de bajar de sus redes sociales y de sus páginas oficiales esta publicación. El INE prevé multar a Morena con más de 252 millones de pesos por irregularidades en el manejo de sus recursos en el 2020 a nivel nacional y a nivel local. Informes falsos, egresos no reportados, compra o contratación de servicios sin objeto partidista, depósitos a cuentas ajenas a las del partido, pagos a proveedores no localizados son algunas de las anomalías del desaseo administrativo de Morena, que es verdaderamente sorprendente. En el marco de la visita de López Obrador al aeropuerto de Felipe Ángeles, al menos 100 operadores de camiones que trabajan en las obras de este aeropuerto, en la base aérea militar de Santa Lucía, pararon labores y se manifestaron en contra del Sindicato Libertad, que los extorsiona con cuotas que van de los 200 a los 400 pesos diarios por cada vehículo. De acuerdo con operadores de camiones que ingresan con material de construcción y salen con cascajo, ese gremio los obliga a pagar una cuota por trabajar o, de lo contrario, son intimidados por sujetos con palos, navajas y hasta armas de fuego. El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz ya podrá solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo con General Motors de Silao, en Guanajuato, luego que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral emitió la constancia de representatividad. Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. ¿Se acuerdan que ayer les dije que había aumentado hasta arriba del 7% la tarifa en toda la República Mexicana de todas las carreteras? Bueno, suspendió hasta nuevo aviso este aumento tarifario instruido para iniciar el miércoles, que sería hasta así como extremo, hasta el 13% más que los peajes en las autopistas como se estaban cobrando hasta el martes pasado. Comunicaciones y Transportes se echó para atrás y de un aumento generalizado que estaba previsto del 7.36%, hasta este momento queda en nada. ¿Qué pasó? Bueno, que el presidente oyó la noticia al aire y dijo, ¿y quién dijo que se podían aumentar la carretera? Y para atrás el aumento. En fin, el alza de algunas carreteras como la de Cuernavaca a Acapulco iba a tener un incremento del 14%. La carretera México-Puebla pasó de 184 a 197 pesos, esto quiere decir un 7%, y así todas las carreteras de Caminos y Puentes. Rocío Nale, la pobre de Rocío Nale, la secretaria de Energía, reconoce que los trabajos para la construcción de Dos Bocas están, fíjese, la palabra es, el término es precioso, están a marchas forzadas. Oiga usted, cuando alguien no tiene resultados, ¿cómo habla? Vine a ver al secretario de Hacienda, platicamos muy bien y sobre todo, vamos bien, ahí vamos. Bueno, la construcción, sí estamos trabajando a marchas forzadas, pero sí es una magna obra, que ahí vamos bastante bien.
Ahí vamos bastante bien. Sí, es una obra comprometida, pero vamos. El año pasado la Secretaría de Energía fue la dependencia federal con mayor aumento en su gasto. Llegó hasta los 320,000 millones de pesos y la obra va bastante bien. NALE adelantó que los foros en los que participarán integrantes del Gabinete Federal para promover la reforma energética iniciarían hasta que concluya el Parlamento abierto que se organizó en la Cámara de Diputados. Estamos esperando que terminen los foros de legislativo. Bueno, pues en los foros del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica se omitió la discusión y análisis de las afectaciones que tendría el sector de los hidrocarburos con la eliminación de los reguladores que lo rigen, pues en la iniciativa se contempla la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de también la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y con ello todas las decisiones recaerían en la Secretaría de Energía y entonces recaerían en el presidente de la República. Los órganos autónomos afuera. Petróleos Mexicanos tendrá que importar petróleo en el 2023 por primera vez desde el 2018, cuando López Obrador criticó fuertemente la compra de crudo estadounidense bajo la administración del presidente Peña Nieto debido a su iniciativa de que México sea autosuficiente en gasolina y diésel, según publicó la agencia especializada Bloomberg. Pemex estimó un déficit de suministro de petróleo de 47,000 barriles diarios para el 2023 y de 97,000 barriles diarios para el 2024. Esto habla de la baja exploración y explotación de yacimientos probables en los mantos que están en el mar territorial mexicano. La Comisión Federal de Electricidad arrancó la construcción de 2 lumbreras en Pasta de Conchos, en Coahuila, para el rescate de los restos de los mineros que quedaron atrapados en el 2006. Y con esto la obra en proceso tiene una losa de cimentación edificándose, excavaciones a 150 metros de profundidad, una galería de ventilación, instalaciones eléctricas, escaleras, elevadores, grúas, pórtico, de todo, para tratar de rescatar los restos de los trabajadores que, por cierto, van a rescatar los cadáveres, pero no pueden rescatar financieramente el dinero que se les tendría que haber dado a sus deudos porque se los quedó el ratero de Napoleón Gómez Urrutia. Luego de un derrumbe ocurrido el 15 de febrero en la mina de San Francisco en Sonora, la empresa canadiense Magna Gold Corp informó que 3 trabajadores murieron. De acuerdo con un comunicado que no aclaró la causa del derrumbe, el cuerpo de brigadistas de la mina activó protocolos de seguridad y rescate de los colaboradores, quienes se encontraban en el domo del área de Finos cuando se suscitó el evento. Después que López Obrador acusara a la Comisión Federal de Competencia, la COFECE, de entregar el litio que hay en México a una empresa china, el organismo aseguró que solamente resolvió el cambio accionario de la misma respetando sus atribuciones, es decir, una compañía extranjera en minas extrayendo en México tiene que tener una base empresarial de una compañía mexicana, de una empresa mexicana. Las personas físicas pertenecientes al régimen de incorporación fiscal enfrentaron fallas en el Servicio de Administración Tributaria para migrar al nuevo régimen simplificado de confianza, el RECICO. Con todo esto, Ramiro Ábalos habla así. Otros contribuyentes optaron por cambiar al RECICO y aun cuando cumplían con requisitos de ley, no fueron autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos se queja de las modificaciones que se han hecho a estas formas de tributación y a la falta y mala atención que hay en el sector del servicio de recaudación. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Partido Verde en San Luis Potosí, tendrá que pagar al SAT 12,300,000 pesos por haber omitido impuestos de ingresos que recibió en el 2013. Y con esto, el gobernador, bajo la picota del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el que tiene pico de pato, alas de pato y patas de pato, seguro es pato. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.
Bueno, les quiero decir que tras el freno a las importaciones de aguacate mexicano, Estados Unidos está sufriendo pues la escasez lógica. El 80% del suministro de aguacate a los Estados Unidos, al mercado norteamericano, viene de México, y con ello apunta Keith Slattery, que es el director ejecutivo de Stone Hill Produce, que el mercado tiene 57 millones de libras, lo que se traduce en un inventario que podría servir para surtir una semana a la Unión Americana, y a partir de ese momento no va a haber aguacate Hass en los estantes de los supermercados. Funcionarios de la Reserva, y obviamente esto está a la espera de que haya una solución al respecto, pero hay, por otro lado, un ambiente en la relación México-Estados Unidos en la que Washington, lo estoy viendo, hombre, está jalando hilitos, está jalando nada más para que México sienta el efecto de lo que puede hacer Estados Unidos jalando esos hilos. O sea, está López Obrador jugándole a ver en qué momento se rompe esto, ¿no? Funcionarios de la Reserva Federal, luego de su reunión del mes pasado, discutieron un cronograma acelerado para elevar la tasa de interés de referencia, comenzando con un aumento previsto en marzo, en medio de una mayor incomodidad con la alta inflación, según se publica el día de hoy en el portal del Wall Street Journal. Mientras sale del negocio de la banca de consumo en México, Citigroup cataloga una colección de 4,000 pinturas, textiles, edificios históricos que se incluirán en esta transacción, tarea que normalmente realizan los curadores de museos o los dueños de galerías de arte. Ahí están incluidas 700 piezas consideradas de importancia nacional, entre ellas hay una de Frida Kahlo, hay 12 obras de Diego Rivera, está el Palacio de Banamex, está ahí en Isabel la Católica y Bolívar, que es una gloria de la arquitectura de la época del periodo virreinal. Hay obras de cerámica, conozco esa obra, y es una obra que vale miles de millones de pesos, miles de millones de pesos. Tras 8 años de servicio, Alejandro Jaime Gómez Sánchez renunció como fiscal general de justicia del Estado de México. Dijo que tomó esta decisión luego de una reflexión personal y de haber hablado con su familia y colaboradores, ya que el cargo conlleva un desgaste personal, físico y emocional. Y me llama la atención la salida de este fiscal por una razón muy simple. Está a punto de terminar este gobierno, el gobierno del gobernador del Mazo. Antes de que no vaya a ser, mejor, dijo, y puso pies en polvorosa. A 5 días de ser denunciada por agentes de la Policía Auxiliar, Sandra Cuevas, alcaldesa de la alcaldía de Cuauhtémoc, dice que desconoce el contenido de la carpeta de investigación que se abrió en su contra por privación de la libertad, abuso de autoridad y robo. Sostuvo que la única información que tiene es que se dio a conocer en los medios de comunicación que estaba violando el debido proceso en algunos casos que hoy se le imputan en contra. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, informó que personal del ejército rastrea a la región de Tierra Caliente ante la existencia de minas antipersonales, grupos de cárteles de la droga, entre el cártel Jalisco Nueva Generación y algunas escisiones de la familia michoacana y de los caballeros templarios se están dando con todo, y la decisión del cártel Jalisco fue empezar a sembrar minas antipersonales como si estuviéramos al final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? En Alemania. Pobladores de Quechultenango en Guerrero retuvieron elementos del ejército mexicano y un grupo de agentes ministeriales que ingresó a la zona para un operativo de seguridad. La movilización incluyó a los municipios de Chilapa y de Atlixtac. El traslado de mexicanos de Kiev al sur de Ucrania se dio con éxito, según informó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. La Embajada de México en Ucrania, en Kiev, recibió la petición de traslado de 32 de las 98 familias que tenía registradas ante la tensión que se está viviendo entre Rusia y Ucrania. Al menos 78 personas mueren después de fuertes lluvias que azotaron Petrópolis, una ciudad en la región montañosa de Río de Janeiro, según informó el gobierno local. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, admitió que el narcotráfico ha ganado espacio, lo que ha generado una ola de violencia con secuelas crueles,
como el reciente asesinato de 2 hombres cuyos cuerpos fueron colgados de un puente al más puro estilo zacatecano. El narcotráfico ha ganado espacio en la sociedad ecuatoriana. Penosamente se facilitó su presencia desde hace 15 años. No es fácil. Este es un problema que se ha acumulado por años. Lo dije la semana pasada. No lo podemos arreglar en 24 horas. No lo podemos arreglar, dice, en un tiempo tan corto. Un juez hondureño dictó prisión provisional por 1 mes a el expresidente Juan Orlando Hernández tras su primera audiencia por el pedido de extradición de los Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico. La defensa de Hernández confirmó que se opondrá, por supuesto, a este proceso de los extraditables, como en la época de Pablo Escobar Gaviria. Bueno, en otro lado y en otras circunstancias. No es un narcotraficante, pero parece que sí lo es. Un expresidente de un país. Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se desempeñó durante casi 1 año como fuente confidencial de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y dispuso de fondos confiscados como parte de un acuerdo para entregarse y enfrentar cargos en los Estados Unidos. Es decir, era el representante de la lana de Nicolás Maduro en Estados Unidos, y entonces dijo, pues si ya me agarraron, me vuelvo testigo protegido, me dan parte del beneficio y salgo de ahí, pues, indemne, ¿no? Vladimir Putin, presidente ruso, recibió al de Brasil, a Jair Bolsonaro. Fíjense, hablaron de la relación, que qué bien, que Brasil, que Rusia. Tocaron el tema de Ucrania, cero. No hablaron nada de Ucrania. El COVID ha sido más mortífero en las Américas que en cualquier otra región del mundo, según acepta Carissa Etienne, director de la Organización Panamericana de la Salud, habla así. Today I want to provide some clarity into why we're seeing infections surge and deaths rates climb 2 years into the pandemic. Undoubtedly, Omicron overtook us. The variants spread more quickly than others, and we are dealing with a greater volume of cases than ever before. Unfortunately, as Omicron arrived, we didn't use all the tools that we had developed to slow the spread and prevent infections. Sí, lo que está diciendo Carissa tiene es que no midieron bien al Omicron y teniendo ya algunas armas para poder haberlo atacado de una manera mucho más profunda, no lo hicieron, y esta variante se ha diseminado de una manera mucho más rápida y con un mayor número de casos como tal vez no se habían presentado antes. Las guerras en Europa casi nunca comienzan los miércoles. Así ironizaba Vladimir Chisov, el embajador de Rusia ante la Unión Europea. Ya saben ustedes que aquí lo platiqué con Adriana, se había colado una información del Departamento de Estado norteamericano que el día de ayer, el miércoles, podría haberse dado la invasión de Rusia a Ucrania. Y dice Chisov, por lo general las guerras no empiezan los miércoles. Me quedé pensando, ¿y Napoleón no habrá escogido el miércoles? Porque finalmente es el día de Mercurio, ¿no? Y Mercurio es el mensajero de los augurios de lo que sea, de la guerra o de la paz. Pero, después de todo, pues esta guerra no empezó el día de ayer. La reina Isabel II de Inglaterra dio un mensaje de unidad, más delgada, con problemas de movilidad, reapareció en una audiencia presencial, luego de que hace 8 días se reunió con el príncipe Carlos, quien después dio positivo a COVID. En el video divulgado en el Palacio de Buckingham, se le ve a la monarca de 95 años que da la bienvenida de pie, sonriente, con un vestido estampado y llevando un bastón al general de división Eldon Miller, enlace entre la reina, las Fuerzas Armadas y a su predecesor, el contraalmirante James McLeod. Good morning, Your Majesty. How are you? Well, as you can see, I can't move. Dice, buenos días, Su Majestad, ¿cómo está usted? Dice, bueno, como usted puede ver, no me puedo mover, dice esta mujer extraordinaria. Astrónomos, estas noticias me encanta darlas, pero al mismo tiempo no me gusta porque son demasiado complejas. Astrónomos tienen por primera vez, gracias a un sistema
de activación por computadora una imagen detallada de un núcleo galáctico activo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que en medio de esta galaxia hay un hoyo negro y este hoyo negro está en formación. ¿Esto qué significa? Que todo lo que tiene en su entorno lo está absorbiendo como si fuera una especie de aspiradora, ¿no? En los 4 costados, es decir, de manera perimetral, está jalando el brillo hacia adentro. En medio de... Es la primera vez en la historia del hombre que se ve un hoyo negro en actividad plena, succionando materia estelar. Esto se dio a través de un descubrimiento del Observatorio de la Costa Azul, responsable del espectro luminoso que hizo posible esta imagen. Matisse, así se llama este sistema de observación, está instalado en el interferómetro del telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral, ubicado en, ya saben ustedes, allá en los Andes, en Chile. Y este puede ser por eso decía yo que era medio complicado, el principio de la comprobación de la teoría de las ondas gravitacionales en el universo. Es una... Miren, yo no sé cómo sea Dios, pero sí sé que domina las matemáticas. Esto es un perfecto ejercicio matemático de absorción llevado a una representación computacional. Extraordinario el espectáculo que el hombre ve por primera vez. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso con más noticias. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que yo espero de ustedes mucha participación. El presidente insiste en violar la ley y continúa exhibiendo los datos fiscales de Loret de Mola. ¿No crees conveniente votar para revocarle el mandato? Miren, le he pensado por todos lados, ¿no? Hoy, más tarde, voy a tener un programa que les invito a ver me está invitando Alarraqui a platicar con él a las 12:30. Vamos a platicar 4 periodistas que estamos viviendo fuera de México con Alarraqui. Yo hablé ayer con él y le dije, oye, Carlos, vamos a juntarnos todos los comunicadores para darle al presidente el presidente, dices que es un ejercicio del presidente, ¿no? Bueno, pues es un ejercicio para satisfacer su ego, ¿no? ¿Y qué pasa si en lugar de satisfacer su ego le pegamos votando en contra? Porque la única forma que tenemos para pegarle al ego del presidente es meternos a la revocación de mandato, votar en contra de que se quede y por lo menos que el país vea su imagen reflejada ante un espejo. Si hay, ¿ustedes creen que hay 40 millones de mexicanos que quisieran que el presidente se fuera hoy? La respuesta se da sola. ¿Y qué pasa si lo hacemos evidente en un proceso electoral? Y votamos 40, 45 millones de mexicanos para que se vaya. ¿Es difícil? Bueno, sí, sobre todo es muy difícil cuando se considera que la sociedad mexicana se siente derrotada. Entonces, la respuesta es, mejor no vamos y no le hacemos el juego al presidente. No, yo se los pongo al revés. Hagámosle el juego al presidente. Peguémosle a su ego, votemos en contra para que todos nos demos cuenta de que ese hombre no merece ser presidente de un país tan grande, siendo él tan chiquito. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, se está haciendo un tema conforme va pasando el tiempo y vamos acercándonos al 10 de abril. Pues el tema de la revocación de mandatos se está haciendo cada vez más polémica, cada vez se está empezando a concentrar la atención en lo que creo que en el subconsciente colectivo de la sociedad mexicana sigue viendo la inquietud de si participar en el ejercicio. Estuve platicando, se les decía yo hace un ratito, con Carlos Alarraqui. Ayer platiqué con él, hoy voy a hacer un programa con él, me invitó a hablar del tema de la libertad de expresión.
Pero hablé con Carlos y Carlos me dijo, Pedro, ¿tú crees que podríamos conseguir que 40 millones de mexicanos votaran a favor de que el presidente se fuera? Y dije, bueno, pues si entre todos los comunicadores y todos los medios de comunicación hiciéramos una labor de orientar a que vayamos a votar, yo estoy seguro que lo lograríamos, porque no solamente es una oportunidad para sacar al presidente de México de donde está, no es una oportunidad, es la única, no tendremos otra. Dice, es que de todas maneras, me decía Alarraqui, es que de todas maneras va a hacer lo que quiera. Entonces decía, bueno, Carlos, pues entonces lo que estamos hablando es que no creemos en que haya democracia en México. Porque si el señor va a hacer lo que quiera, pues ¿para qué vamos a una elección? ¿Para qué vamos a la del 2024? ¿Para qué acudimos a las urnas? Si de todas maneras la autoridad va a hacer lo que quiera, estamos hablando de un proceso electoral como si estuviera celebrando en 1970, cuando se escogió a Echeverría, ¿no? Que todos sabíamos que la democracia era tan perfecta que antes de las elecciones ya se conocía quién iba a ganar y quiénes perderían. No, yo pienso que la voz de la ciudadanía, por más trampas que nos hagan, si la voz de la ciudadanía se pone de acuerdo, yo al votar, ejercer mi derecho a decir lo que pienso, yo estoy descertificando al presidente de la República. Un hombre que pisa a la ley, que reitera en pisotearla, que le dijeron el otro día, es que es ilegal que estés exhibiendo a Carlos Loret de Mola, y lo ha hecho 4 veces, y seguramente 4 veces seguidas, viernes, lunes, martes y miércoles, y seguramente hoy, ya ahorita estamos pendientes de ello, seguramente hoy volverá a hacer lo mismo. Y no tenemos otra alternativa más que usar los elementos con los que hoy contamos para poder decir, ya no quiero más que nos gobierne este señor. Que si la retroactividad o la no retroactividad, todos los temas que ustedes me digan, todos serían susceptibles a una discusión, pero serían muy diferentes esos temas discutidos si después de la convocatoria a la revocación, digamos el 10 de abril, el 11 de abril, hubiera un resultado que dijera, tantos millones de personas votaron porque el presidente se vaya, que es más que el número de millones que votaron para que se pidiera que se quedara como presidente de la República. Cualquier argumento, el que ustedes me digan, de trampa, de manejos en la oscuridad, de jaloneos debajo de la mesa al Instituto Nacional Electoral, lo que tú quieras, serían argumentos diferentes si tuviéramos nosotros la tranquilidad como sociedad de haber dicho, yo no quiero que este señor siga al frente de mi país. Ahora, vuelvo otra vez a insistir. La democracia es un problema entre el más y el menos. Es un tema de carácter, ahorita que estamos platicando de las galaxias, ¿no? Es un tema de carácter estrictamente aritmético. O sumas o restas. O sumas a una postura o le quitas a la postura que se propone. ¿Qué es lo que se propone? Que si el presidente se va o se queda. Bueno, si sumas a que se vaya, estás poniendo uno más, que es mi voto. Si restas a que se vaya, estás poniendo un menos. Restas a que se vaya. Sumas o restas. Pero cuando no es ni suma ni resta, ¿qué es? Es cero, es neutro. Ni sumas ni restas. Y si no sumas y no restas, no aportas. Y si hay muchos más menos que máses, obviamente ganará el ego del presidente. Y si tú no sumas, el sacar al presidente no será posible, porque tú no estás aportando a que se vaya. Entonces, ¿qué prefieres ser? ¿Más, menos o nada? Nada es tu ausencia. ¿Qué quieres ser?
más, menos o nada. O te diría, más, menos o nadie. ¿Quieres ser nadie en esta democracia? O algo peor, porque está dentro de mí. Es posible que lleguemos ya a pensar que en México la democracia no existe o nunca ha existido. ¿Ese es el país en el que quieres vivir? Para que haya democracia, tienes que hacerla tú. Y por eso no compro ningún argumento que me diga que ante este concurso de egos, si la revocación del mandato es un ejercicio para halagar al ego de López Obrador, peguémosle a su ego y votemos para que se vaya. Hashtag revocación, vota. Vota. No te confundas. No confundas a los demás y sobre todo, no dejes que te confundan a ti. Es fundamental salvar a México. Y no vamos a salvar a México si no hacemos nada. Te lo pido desde el fondo de mi corazón. México está en peligro. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación y le agradezco muchísimo a Ángel Ávila. Era representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. Ángel, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti, para el auditorio. Oye, Ángel, muchas gracias por estar aquí. Ángel, pareciera como si ya fuera un asunto recurrente el que se viola la ley electoral y el INE llama la atención a quienes la violan y los violadores de la misma pues se reiteran y reiteran y reiteran y no hacen caso. Y esto deriva desde el presidente de la República hasta las filas de Morena y sus adláteres. ¿Qué se puede hacer al respecto para imponer lo que debe de ser observado? Porque lo que está dando, aparte de todos estos mensajes, un extraordinariamente mal ejemplo a la sociedad mexicana. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues como lo dices tú bien, Pedro, lo vemos primero con mucha preocupación de que la ley y la Constitución se esté violando en primer momento por quien juró defenderla. Es decir, López Obrador juró el 1 de diciembre del 2018 jurar respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Él y su partido no lo hacen. No lo hacen desde la elección del 2021. Estuvo muy claro que el presidente intervino en las elecciones de una manera grosera. Yo creo que hoy lo que tenemos los ciudadanos, lo que tenemos los partidos políticos son las armas de la ley. Nosotros no hemos quitado el dedo del renglón, somos el partido político que más ha denunciado al presidente, que más quejas ha presentado y el que más ha ganado, digamos, en términos de tribunales. Yo creo que hoy no queda más que seguir el camino que nos marca la ley y la Constitución, exhibir al presidente, exhibir a su partido político Morena, de que son unos tramposos, de que siempre están pretendiendo violar la ley para sacar beneficios políticos y beneficios electorales. Hace unos días nos acaba de dar la razón la Comisión de Quejas del INE y después la Sala Superior de que el presidente no puede andar promoviendo la revocación de mandato en las mañaneras, porque es algo que le atañe. Entonces, no vamos a quitar el dedo del renglón, Pedro, de que se cumpla la ley y nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos necesarios para modular y hacer que el presidente respete la ley y la Constitución. Fíjate, Ángel, que con esto de que se respete y se cumpla la ley, me das pauta para hacerte un comentario. ¿No sabes la cantidad? Y a ti te ha de haber pasado lo mismo. La cantidad de personas que me han llegado a decir, oye, Pedro, ¿votamos o no votamos el 10 de abril? O sea, ¿es la revocación de mandato un tongo o la revocación de mandato tenemos que acudir a ella? Yo les digo, bueno, pues ¿cómo es la democracia, no? La democracia es ¿vas o no vas? Si no vas, no hay democracia, y si vas es que crees en ella. Ahora, tú eres parte de un Instituto Nacional Electoral como representante de un partido político que puedes decirle a México, oye, hoy el Instituto Nacional Electoral todavía sigue siendo una institución de la sociedad. Mañana puede no serlo. Ojo, mañana puede no serlo.
Y en otros procesos revocatorios en otras partes del mundo, quienes han convocado saben que tienen a su institución electoral en la mano. El presidente de México, hasta donde entiendo, no los tiene en la mano a ustedes, ¿verdad? No, Pedro, tú lo has dicho bien. Hoy el primer deber de cualquier ciudadano mexicano es defender al Instituto Nacional Electoral. Yo defiendo al INE. Está muy claro que López Obrador lo que pretende es adueñarse de ese instituto autónomo para que el gobierno vuelva a llevar a cabo los procesos electorales como se hacían en el viejo régimen, en el antiguo régimen. Yo creo que ese es un grave peligro de regresión democrática para los derechos de las y los ciudadanos. Yo te escuchaba con mucha atención, Pedro, antes de que te fueras al corte comercial pasado, sobre la importancia de participar y el llamado que hacías, Pedro. Desgraciadamente hoy las condiciones para llevar a cabo el tema de la revocación de mandato, creo que por primera vez en muchos años voy a tener una pequeña diferencia, Pedro, contigo en el enfoque. Es decir, hoy López Obrador lleva a cabo el proceso o pide el proceso de revocación de mandato violando la Constitución. Es decir, la revocación de mandato es una prerrogativa ciudadana, no es una prerrogativa del gobernante. Bueno, hoy López Obrador pervirtió la revocación de mandato porque la solicitó a través de la Presidencia de la República y utilizó una maquinaria electoral como es Morena, engañando a la gente, pidiéndole a la gente que firmara por un tema de ratificación de mandato, pero no por un tema de revocación. Es decir, muchas de esas millones de firmas que el INE tuvo que avalar fueron sacadas con mentiras. Pero lo más grave no es esto, Pedro. Lo más grave es que solamente va a haber, es decir, la ley de revocación de mandato establece que el número de casillas a instalar debería ser el mismo número de casillas de una elección federal anterior, 165,000 casillas, porque este es un asunto vinculante, legalmente hablando, constitucionalmente hablando. Si participa más del 40% de la población en la revocación de mandato, sus resultados son vinculantes. ¿Cuál es el problema, Pedro? Que el poco recurso que le dio el gobierno federal y la Cámara de Diputados al INE, hoy el INE solamente va a poder instalar el 35% de las casillas. Es decir, en lugar de poder instalar 165,000, no va a instalar más de 35,000. Lo que estamos viendo es que difícilmente se va a poder alcanzar el 40% de participación porque no va a haber el suficiente número de casillas. Y te pongo el ejemplo de la elección, Pedro. En la elección del 2021 se instalaron 165,000 casillas, hubo más de 2,000 cargos a elección y votó el 52% del padrón electoral. ¿Tú crees, Pedro, que con solo una tercera parte de las mesas instaladas la gente va a ir a votar? Cuando yo defiendo en el INE el tema de que la revocación se pervirtió, tiene que ver con eso, Pedro, porque hoy le estás quitando un derecho a la gente de poder ir a las casillas, porque la casilla va a estar a 30 kilómetros de su casa, cuando la ley lo que establecía es que era un derecho y que el ciudadano podía salir de su comunidad, de su casa, ir a 3, 4 cuadras, y ahí estaba la casilla y poder votar. Hoy le estás quitando una posibilidad al ciudadano de ejercer su derecho de revocación o no, porque simplemente pusiste una de cada 3 casillas que la ley te obligaba. Entonces esta revocación se convierte en una farsa, pues porque no va a ser vinculante, porque si con el 100% de las casillas apenas logramos entre todos los partidos y ciudadanos asistir el 50%, con un tercio, yo creo que solamente va a asistir, por supuesto, la maquinaria de Morena aceitada, porque hoy los ciudadanos para poder trasladarse a una casilla van a tener que erogar o de su bolsillo, o van a tener que ser parte de una estructura de programas sociales donde los van a citar en sus casas, van a ir por ellos, los van a llevar a la casilla y los van a regresar, y no vamos a alcanzar el 40% y no va a ser vinculante. Entonces, Pedro, creo que esto se ha convertido de una u otra forma solamente en un capricho del presidente y en una farsa, y que, al igual que la consulta pasada, Pedro, la de los expresidentes, esta pregunta que la Suprema Corte dijo que si se iban a esclarecer los hechos políticos del pasado y que no votó nadie y que realmente no sirvió para nada, yo creo que en este momento la revocación de mandato no va a servir para nada porque las condiciones no están puestas para una verdadera revocación de mandato, Pedro. Voy de acuerdo con todas estas limitaciones que tú aquí bien planteas. Ahora, así como habrá un aparato que impulse a que las personas vayan a apoyar al presidente, ¿no podrían entre la sociedad, entre todos nosotros, hacer un aparato para que vayamos los que más podamos para no apoyarlo? Es decir,
vamos a tirar a la basura yo veo yo te lo pongo así, Ángel. Si en este proceso electoral que vamos a vivir de la revocación, vamos o no vamos, y este hombre se queda, de aquí al 2024, el INE ya no va a ser de la ciudadanía, el INE va a ser de él. Si ya el Banco de México es de él, si la Suprema Corte de Justicia es de él, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos es de él, si los fideicomisos están extinguidos, si todo el poder absoluto está sobre el presidente, estamos ante un dictador, y la única herramienta que yo veo es hablar como hablo en los medios de comunicación, y espero que pronto pongan ahí mi hoja fiscal para someterme al escrutinio, pero lo que no puedo es dejar de convocar a que la gente accione, porque si no reaccionamos, estamos en manos del opositor, y creo que en una pelea, cuando te subes a un ring, lo peor es no meter las manos. Mi punto de vista, respeto mucho el tuyo, me estás hablando con datos, se me hace que son argumentos muy pesados, pero me queda todavía la inquietud de hablar hasta el último hálito de mi aliento, porque en este país hay una participación viva, actuante, de una sociedad. Si todo el mundo me dice, ¿qué es esto? Bueno, pues entonces votemos en contra de esto. Pero, pues así es la democracia. Y si la han puesto difícil, Ángel, si la han puesto difícil, pues sobre esa dificultad, yo me echo los 30 kilómetros, aunque sea de rodillas, como a la villa, pero yo creo que tenemos que participar. Y yo respeto y abrazo tu punto de vista, y te agradezco muchísimo el que estés aquí en el programa. No, al contrario, Pedro, muchas gracias. Yo creo que es importante la virtud ciudadana, que podamos participar, que la gente finalmente tome una definición. Hoy lo que te digo son datos claros, no le dieron las condiciones al INE, se me hace que este proceso es una cortina más de humo en el cual López Obrador, en lugar de dar resultados, está haciendo campaña, están haciendo de manera ilegal campaña. Pero, Pedro, finalmente la decisión está en la gente. Hoy nada más un dato, Pedro, antes de irme de tu espacio. Hoy creo que gracias a la gran participación de la gente en el 2021, López Obrador no tiene la mayoría constitucional, no tiene los 2/3. Entonces, a la hora de elegir el próximo año a 4 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, creo que la oposición tiene la posibilidad de poder elegir a los mejores y no gente supeditada a López Obrador, como él lo pretendiera. Y creo que ese es un triunfo ciudadano en el cual vamos a resistir, porque como tú bien lo dices y coincidimos, hay que proteger al Instituto Nacional Electoral. Pues mira, yo más que por la revocación, solamente voy a votar por el INE, porque el INE siga adelante, porque si yo me quedo ausente de esta convocatoria, tan mal como se convoque, o tan limitada pues, de todas maneras, mi ausencia no va a aportar nada, y mi presencia creo que sí, Ángel. Y yo te agradezco, te abrazo, y te pido que estemos en comunicación. Por supuesto, Pedro, siempre es un gusto estar contigo, y de verdad, gente como tú, con convicciones y hablando claramente de frente a la gente, creo que hacen falta periodistas así, y por supuesto mi solidaridad contigo, con tu gremio, que ha sido agredido todo el tiempo desde las altas esferas del poder, que no es protegido, y la solidaridad con todas y con todos ustedes, porque si queremos un país democrático necesitamos una prensa libre, y tú eres un ejemplo de ello, Pedro, y que has aguantado todo, no de ahorita, de hace muchos años. Entonces, mi reconocimiento, Pedro, y un saludo, por supuesto, para ti, para tu gran auditorio que te sigue siguiendo, y que estás ahí como una voz de prensa libre que hace falta en este país. Gracias, Pedro, Ángel, y un abrazo, saludos. Te abrazo también, querido amigo. Ángel Ávila, representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. Ya saben ustedes, ya lo dijo él, está de la... Bueno, pues con todo y eso, yo voy y voto. Y me van a ver muerto, y lo único que va a salir de la tierra va a ser la espada, porque hay que seguir luchando por México. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y aquí con Adriana Braniff en nuestros estudios de Houston, Texas, y te saludo como siempre, querida amiga. ¿Cómo estás, Adriana? Muy contenta de estar contigo aquí en vivo y a todo color, y traigo 2 temas interesantes, Pedro. Ucrania
y el tema de los aguacates, que me parece importante comentarlo. Pero sí, el tema de Ucrania, pues ha dominado la agenda global, y pues habría que empezar este comentario diciendo un día más de paz. Un día más de paz. Y bueno, ya casi sueno como aquel spot de Ronald Reagan donde decía, It's morning in America. It's morning in America. Entonces, un día más de paz, porque ya lo comentabas, el día de ayer era el día donde se señalaba como el día en que iban a iniciar la guerra, a las 3 de la mañana. Y no sucedió. Y entonces, como no sucedió, las autoridades rusas, también lo platicabas, pues se mofaron de los que estaban diciendo que la guerra era el miércoles, como lo decías, y que la guerra se iba a dar, cuando Rusia sabemos que está con la retórica de que no quiere invadir y que no quiere la guerra. Entonces, mira nada más un pedacito de cómo se burlaba. Ella es la portavoz de Relaciones Exteriores rusa, y hablaba de Bloomberg, del New York Times, de Sun y de otros medios. Suena conocido, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharla. Washington Post, New York Times, Bloomberg, Daily Mirror, Bild, Sun и прочих, опять же, средств массовой дезинформации, как я уже сказала. В предыдущие дни война так и не случилась. Pues sí, ahí está hablando, esta mujer está ironizando a todos los medios de comunicación. Habla del Bild, habla de periódicos en Alemania, en los Estados Unidos, en diferentes partes de Europa. Dice, bueno, el hecho es que aquí estamos, ¿no? Que aquí estamos, y decía, más adelante decía, avísenme cuándo es la próxima invasión para que planee mis vacaciones. Se están burlando, se están burlando definitivamente. China también dice un comunicado, salió ahí hablando y diciendo que Estados Unidos y la Unión Europea habían hecho una atmósfera de tensión artificial. O sea, está en el mismo discurso de Rusia, es el que tiene ahorita China. Interesante, que no hay que perderle el ojo. Sí, porque van ¿sí? paralelos. Van paralelos. Y también hablan de que se está creando un pánico innecesario y todo este asunto. China igual que Rusia. Porque el lunes sabíamos que Vladimir Putin, Vladimirovich Putin, me encanta el nombre, Vladimirovich Putin, dijo el lunes que iba a retirar las tropas. ¿Qué está diciendo la OTAN y Estados Unidos? Que no se ve claro. Anthony Blinken decía ayer, no vemos claro, no se ha retirado nada. Incluso ayer un alto funcionario de la Casa Blanca decía, incluso Joe Biden decía que veían 7,000 militares más en la frontera. O sea, al revés. En lugar de que haya menos, están diciendo que hay más. O sea, es como que no concuerda. Pero las cifras son tremendas, ¿eh? Ya 150,000. 150,000 elementos. 150,000 elementos. Entonces, no sabemos pues quién está con la razón en este lado. El hecho es que ayer, también lo comentabas, llegó Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, de visita al Kremlin. No tocó el tema de Ucrania y dijo que esto nada más era tema comercial, etcétera, que no lo estaba apoyando militarmente. Pues claro, no podría. Pero aquí lo importante es que está, y lo comentaba con Pedro Ferriz-Híjar ayer, en América Latina. Uh-huh. Y entonces se ve cómo Rusia quiere abrir las puertas en este sector, en esta parte del mundo. Que es, digamos, hoy por hoy la potencia más grande de América Latina. Ahora Brasil tiene una fuerza militar importante. O sea, no comparable con el Ejército Rojo, por supuesto, pero desde el punto de vista de un aliado estratégico, sin duda Brasil es un paisote, ¿eh? Sí, pues por algo estarán allí. Tiene mucha lana, dice Pedro también. Uh-huh. Comercialmente. Onceava economía del mundo. O sea, sí, estamos hablando de un país enorme en territorio, enorme en población y enorme en presupuesto. Sí, y en América Latina. Y está Maduro también diciendo que lo apoya. Ayer decía que lo apoyaba militarmente. Y son de los extremos, ¿no? Tenemos a los dos extremos, Bolsonaro a la derecha, Maduro a la izquierda, pero de todas maneras son puertas para Rusia en América Latina. Sí. Oye, Pedro, muy importante, el tema del aguacate, que quería yo tocarlo contigo, porque ya todos se está enfocando, se olvidan de todos los problemas de México, y ya nada más, claro, tenía que dominar este tema de la corrupción del círculo cercano del presidente, con todo lo que salió ahora que le pusieron casa en Houston a su hijo, y de ahí salió todo, ¿no? Salió lo de Baker Hughes y lo de Vidanta y todo esto, y entonces pues salieron unas cosas que hay que apuntar. Pero hay otros problemas, bueno, y de ahí el presidente en las mañaneras no para de hablar de que digan que cuánto ganan los periodistas, etcétera, cuando debería de estar hablando, en vez de defender este asunto, pues de lo que pasa en México. El tema del aguacate, muy importante. El gobierno de Estados Unidos, como sabemos, suspendió la importación de aguacates, porque uno de los inspectores de los aguacates ahí en Michoacán recibió amenazas, y entonces Estados Unidos, Secretaría de Agricultura, dijo,
se regresa mi personal y hasta que no averigüemos no hay este asunto. ¿Por qué es importante? Fíjate, estos datos que saca el periódico El País me parece interesante tenerlos a la mano. Con este asunto están en riesgo 300,000 trabajos y 3 billones de pesos en la industria, que serían 3,000 millones, ¿no? 3,000 millones. ¿3 billones de pesos? Ajá, no, perdón, de dólares. ¿De dólares? Sí, 3,000 millones de dólares. 3,000 millones. Todo eso está en juego con esta determinación, este problema que tenemos en México. En México exporta más de la mitad de sus aguacates. Y de esa mitad, el 81% va al mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. De cada 8 aguacates que hay en un estante, de cada 10 aguacates que hay en un estante, 8 son mexicanos. 8 son mexicanos y se van a los Estados Unidos, que ahora ya no los quiere. Es el tercer producto más importante que exporta México, después de la cerveza y el tequila, y luego el aguacate, que van muy bien los tres juntos, ¿no? No, hombre, pues ya. Nos falta la sal del mar, ya con eso ya le echamos. Pero es el tercero, muy importante, y entonces, bueno, esto es lo que está pasando. El problema, ya para resumir, el problema es, este producto es perecedero. Ahí están los aguacates y se producen de 100,000 a 130,000 toneladas diarias de aguacate, que se están quedando ahí y van a tener que venderse o en otro mercado o en el mercado nacional más barato, o sea, oferta de aguacates, o vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Y el gobierno de México pues tendrá que enfocarse a hacer un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Históricamente, el aguacate ha sido un tema de presión para las relaciones bilaterales. Sí. Y ya para eso quiero acabar contigo, porque eso comentabas en el resumen. Hace 100 años las autoridades pararon la importación de aguacates y se reanudó hasta el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, North American Free Trade Agreement. Aguacate, atún, camarón, cítricos. O sea, la cantidad de insumos productos del campo que están, chile, que están en los supermercados en los Estados Unidos, viene de México. Estas presiones a México son para mí la traducción de lo que está pasando en el sector de la energía. Sí. Son los hilitos, ¿no? Los hilitos, vele jalando. Moneda de cambio, Pedro, y cuando, a lo mejor. Quid pro quo. Y cuando lleguen a protestar las autoridades mexicanas, dirán, ¿qué pachó? Con lo otro. Claro. Y te pongo otro hilito por ahí que también está suelto. Digo, esto ya es especulación. El hijo del presidente. ¡Ay, corrupción con Baker Hughes, una empresa norteamericana que ya la están investigando por cosas de corrupción en terceros países, que tiene relación con el presidente, y podría ser un hilito más donde decir, ¡ay, muere! O reforma eléctrica. Te la pongo más bonita. A ver. El desempeño profesional del trabajo de Andrés Manuel, de José Ramón López Beltrán en los Estados Unidos es ilegal. Otro hilito de presión para... Y entonces, quien promueve la visa está cometiendo la ilegalidad junto con el promovido, en este caso, el hijo del presidente. Sabemos que no te dan una visa TN si no tienes las credenciales. Lo sabemos los que trabajamos aquí, no es fácil. Tienes que certificarte, tienes abogados, doctores que estudian en México, si no hacen aquí una certificación, a veces estudiar toda la carrera. ¿Qué crees que me preguntó el cuate de migración ayer cuando llegué a Estados Unidos? Oiga, ¿tiene usted una visa O1? Pues, ¿quién es? Sí, porque es para famosos, para los que personalidades. ¿Y qué le dijiste? Y le dije, pues, me he dedicado a la comunicación. Y decía López aquí. ¿López? ¿Él? Sí. Y decía, no lo conozco. Y le dije, bueno, no tiene usted la obligación de conocerme. Dice, no, sí lo conozco, me dijo. ¿Por qué? Lo que te estaba diciendo era, ¿estás certificado para hacer lo que estás haciendo en los Estados Unidos? Porque si no lo estás ilegal. Claro, hijo. Está duro, otro hilito para jalar. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué hilito? Es un mecate. Y todo por ponerle casa en Houston a José Ramón. Qué bonito es lo bonito, ¿no? Después de todo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, les quiero decir que el Instituto Nacional de Información para la Información y Transparencia respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no investigará a Carlos Loret de Mola porque no está dentro de sus facultades el hacerlo. Grupo Vidanta, consorcio de Daniel Chávez Morán, recibió entre el 2019 y el 2020 la ampliación por 15 años
de 3 concesiones para playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero, además de que obtuvo 2 nuevas en Acapulco y en Puerto Vallarta. Por otra parte, recibió una aprobación que no estuvo avalada por los estados de Jalisco y Nayarit para hacer un teleférico que uniría a sus 2 centros de recreo, el de Puerto Vallarta y el de Nuevo Vallarta. Advirtió que los datos sobre los ingresos de el periodista, se advierte que los datos sobre los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola solamente pueden ser revelados con el consentimiento que pudiera haber por la ley. Esto me regreso al INAI, perdón, pero está fuera de contexto, era una cabeza anterior. El PAN y el PRD exigen al INE suspender la promoción indebida sobre la revocación del mandato y la promoción de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablé con Ángel Ávila, representante del PRD allá en el Instituto Nacional Electoral, y asegura que la labor del Instituto Nacional Electoral es seguir apuntando sobre lo que está fuera de la ley para que no haya esta violación sistemática por parte fundamentalmente de Morena. El INE ordenó a los 17 gobernadores de Morena y al jefe de gobierno de la Ciudad de México retirar el pronunciamiento a favor de AMLO y les exige jugar limpio. El INE prevé multar a Morena con más de 252 millones de pesos por diversas irregularidades en el manejo de sus recursos para el 2020 a nivel nacional y local. En el marco de la visita de López Obrador al aeropuerto Felipe Ángeles, trabajadores de ese lugar pararon labores y se manifestaron en contra del sindicato Libertad, que los extorsiona, lo dijeron abiertamente. Por otra parte, otro sindicato, el Cintia, trabajadores y trabajadores de la industria automotriz, podría solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo con General Motors en Silao, en Guanajuato. Capufe echó para atrás hasta nuevo aviso el aumento a las tarifas de hasta en un 13% en las carreteras de cuota. Rocío Nale, secretaria de Energía, reconoció que los trabajos para la construcción de Dos Bocas están a marchas forzadas. Ya se le nota a Rocío Nale que cada vez que habla de Dos Bocas le suda la boca, por lo menos una de las dos bocas de Tabasco. Ahí se está viendo una mujer muy presionada, que no está pudiendo dar ni siquiera un reporte, porque no lo hay, de cuál es el avance en la ruta crítica de Dos Bocas, esta refinería que estoy seguro no va a terminarse en este sexenio. Estoy en comunicación con Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, hablando sobre este parlamento abierto que se está organizando para analizar la ley de la industria eléctrica. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Encantado de platicar contigo y tu auditorio esta mañana. Muchas gracias, Óscar. Bueno, tú le ves que la mayoría de Morena y de sus partidos políticos adláteres estén tomando en serio el Parlamento abierto. En otras palabras, ¿es el Parlamento abierto un ejercicio ocioso? ¿Podrá haber algún tipo de modificaciones para que esta ley pues tenga una congruencia, o no la ven de plano? Te diría que es muy importante el ejercicio que se realizó, es muy importante la cantidad de foros que se realizaron, los temas que están tratando. Hay algunos temas que quedaron fuera, como por ejemplo la parte de hidrocarburos, que toca por muchos lados la reforma energética, que no eléctrica, pero sin lugar a dudas es importante que estén los debates en Cámara de Diputados, que quede registro de ellos, de las opiniones tanto a favor como en contra. Y bueno, no podemos adelantar vísperas de si se modificará o no el dictamen, pero el solo hecho de que se lleve a cabo este ejercicio sí me parece bien relevante. Es relevante. Ahora, desde el punto de vista del Instituto Mexicano para la Competitividad, ¿qué le ven de bueno a esta iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica? Esa es una muy buena pregunta, Pedro, y hemos buscado por muchos lados. La realidad es que esta reforma no tiene nada de positivo para la competitividad del país. ¿Por qué? Porque al cerrar en los hechos, ¿no?, los mercados de energía de este país, lo que se está haciendo es, por un lado, dañar a las finanzas públicas, se está dañando al medio ambiente, y quizá lo más importante de todo esto, se está dañando la credibilidad del Estado mexicano, es decir, se está dañando el Estado de Derecho, ¿no?, el clima de inversiones, y esto va mucho más allá del sector energético, ¿no? Esto impacta a todos los sectores económicos, y por otro lado también el hecho de un encarecimiento en la energía que implicaría el aprobar esta iniciativa, pues por supuesto que
la electricidad es un insumo fundamental para las actividades manufactureras, para la actividad productiva de este país, así es que ahí también hay un efecto negativo. Con toda esta carga negativa que tiene la reforma, realmente aprobarla tendría resultados altamente perniciosos para la competitividad de este país. Para la competitividad de este país, para el nombre de México, porque primero jalamos a las industrias de energías no renovables, renovables, a que invirtieran en México, luego les cambiamos las reglas, ponemos a la CFE como entidad hegemónica y pienso que esto, aparte de alargar el proceso de modernización del país, estará encareciendo el producto, ya que será cada vez más demandado, por ende más escaso, con un ingrediente de producción que se va a salir de mercado en muy pocos años. Y en el fondo lo que se está haciendo es se están limitando las posibilidades de inversión en el país, porque por un lado, por supuesto, se cierra por completo la inversión en el sector energético, pero por otro lado, pensemos hace unos minutos hablaban de General Motors en Silao, ¿no? Y recordemos la declaración del director de General Motors en México hace algunas semanas. Ese tipo de empresas no pueden operar en un país que no les puede ofrecer energía limpia. El tema de la energía limpia ya no es únicamente ambiental, sino es un tema también de competitividad. El Consejo de Administración de las empresas en Detroit o en Stuttgart no van a aprobar nuevas plantas, por ejemplo, en México, si el país no es capaz de garantizar un suministro eléctrico a precios competitivos, por supuesto, confiable y cada vez más importante, limpio. Así es que también se limitan las posibilidades de las empresas, de los inversionistas que puedan invertir en México por todo el tema de sustentabilidad, ¿no? Las inversiones verdes han agarrado tracción y seguirán agarrando tracción. Quizá un punto paradigmático de esto fue la cumbre de cambio climático de Glasgow de noviembre del año pasado. Fíjate que, vamos a ver así desde arriba del tablero de ajedrez. El mundo está viviendo el final de una época, de una era, que es la era del petróleo, ¿no? Y yo recuerdo al principio de esta administración que el IMCO hizo varias corridas económicas sobre la posible viabilidad de la inversión en el proyecto de Dos Bocas. Perdón que te saque de ese tema, pero te pongo en otro que es en el pétreo. La posición del IMCO sobre Dos Bocas sigue siendo la misma, ¿verdad? No es viable. Absolutamente, absolutamente. Y ese estudio que citas, su conclusión era que Dos Bocas tiene más o menos una probabilidad de 2% de tener un valor presente neto, es decir, de ser rentable. Me acuerdo de ese 2% perfectamente bien, lo dijeron ustedes hace 3 años. Y lo sostenemos, y si comparamos, por ejemplo, los costos de Dos Bocas, que como bien mencionabas hace unos minutos, no va a estar listo, o muy difícilmente va a estar listo en lo que resta de este sexenio, a un sobrecosto, ya no van a ser los 8,000 millones, serán, si bien nos va, 12,000 millones quizá. Quizá la mejor forma de comparar esos costos es con la refinería de Deer Park, ¿no? Que la refinería de Deer Park vale más o menos, si sumamos la parte que pagó Pemex por el 50% de las acciones que no tenía ya, estamos hablando de una refinería cuyo valor es de 1,200 millones de dólares más o menos. Lo comparamos con el número original de Dos Bocas, con los 8,000 millones de dólares. Bueno, desde ahí podemos empezar a intuir los problemas que trae ese proyecto. De principio a fin. Además, para cuando termine Dos Bocas, los compromisos de la industria automotriz van a estar marcando un porcentaje cada vez mayor de vehículos producidos con motores eléctricos. Absolutamente, y a ver, siempre se va a refinar petróleo porque la industria petroquímica, por ejemplo, la farmacéutica, los plásticos, siempre va a haber una demanda de petróleo, pero quizás esa demanda ya no te justifica construir una refinería de las proporciones con las que se pretende o con las que se está construyendo, mejor dicho, la refinería de Dos Bocas. Es otra la mejor proporción del gobierno mexicano no sea esa. Sí, o sea, lo dices perfecto, es otra proporción. Una cosa es mover todos los autos del mundo y otra cosa es mover a la industria en ciertas áreas que también eventualmente van a tener que cambiar sus formas de energizar a lo que se mueva. Finalmente la humanidad va hacia otra cosa, en un compromiso climático que se tiene con el planeta, que pues ¿quién nos iba a decir, no? Que el mundo se tendría que poner de acuerdo para proteger al mundo en el que vivimos. Oscar, me da mucho gusto el platicar siempre contigo y con lo que representas, un equipo de pensamiento, de trabajo para las mejores prácticas y los mejores proyectos para nuestro país. Te mando un abrazo y te agradezco.
Igualmente, Pedro, muchas gracias. Bonito día. Gracias, muchas gracias. Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Me da muchísimo gusto hablar con la representante de una organización que respeto muchísimo, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y Laura Grajeda, al frente de él. Por cierto, una mujer capaz, importante, interesante, inteligente, al frente de este instituto. Laura, ¿cómo estás? Te saludo esta mañana. Hola, Pedro, muy feliz de saludarte. Y bueno, pues has sido siempre un aliado de la contaduría pública. Nos has acompañado en varios de nuestros eventos. Sí, un gusto saludarte. Me da tanto gusto verte, Laura. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos regímenes que están empezando a hacer agua ahí dentro de... El otro día fui al SAT a activar mi firma. Parecía que estaba yo en una kermés, pero siento que hay un desorden en el sistema de administración tributaria. Pero ¿qué es lo que están sintiendo ustedes, los contadores? Fíjate que, bueno, como bien sabes, nosotros estamos ubicados en 107 ciudades de la República. Somos más de 22,000 contadores que pertenecemos al instituto y tenemos comisiones de trabajo que nos ayuda desde Baja California hasta Yucatán, pues recibir retroalimentación de lo que está pasando en todas las administraciones descentralizadas del SAT. A través de ello, pues presentamos al SAT los problemas que se identifican. Y ayer precisamente tuvimos una rueda de prensa para hacer un llamado a la autoridad en cuanto a la presentación de las declaraciones del mes de enero, que está presentando fallas importantes y áreas de oportunidad que la autoridad pues tiene que resolver. Ayer por la noche ya el SAT publicó una prórroga para el 21 de febrero para que en lugar de que hoy sea el día que venza la presentación, pues se tengan unos días más en lo que se resuelven todas estas fallas. En cuestión de citas, también reconoció el día de ayer que hay 6 millones de rezagos en citas. Todavía no, aún y cuando el gobierno federal ya presentó de que, bueno, ya la pandemia quedó atrás y hay un retorno al 100% de nuestros trabajos, pues definitivamente en el SAT, pues seguimos todavía persiguiendo esas citas. Tenemos casos en los que 8 meses han tardado contribuyentes en conseguir una cita para realizar sus trámites, que finalmente recaen en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, pues es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y de manera constante estamos retroalimentando a la autoridad con estos hallazgos, con estos reclamos por parte de contribuyentes, de asociados, de contadores que se ven imposibilitados en cumplir. Ahora, yo veo desde el punto de vista numérico que el SAT no tiene la suficiente infraestructura para atender al número de contribuyentes potenciales que somos, y eso que hay mucha informalidad en la economía mexicana, que es un problema que tenemos que atender, y creo por lo mismo, aparte, fíjate, hace como 3 semanas, se avisó del número de denuncias internas que se hacen en el SAT, de trabajadores del SAT que fueron denunciados por corrupción. Si todo esto lo pones así en un contexto general, yo creo que el SAT lo que merecería ahora sería el que tuviera una revisión para ver cómo opera, porque pienso que está viviendo una especie como de insuficiencia cardíaca. Sí, nosotros hemos colaborado con ellos, coadyuvado, y así nos vemos, ¿no? Porque finalmente nosotros somos el intermediario entre el contribuyente y la autoridad. Y lo que más quieren los contribuyentes es cumplir, dormir tranquilos, ¿no? Cumplir con el pago de sus contribuciones. Y hemos estado a disposición de la autoridad para apoyarlos en la revisión de estos aplicativos, por ejemplo, nuevos con este régimen de confianza, para precisamente ayudar, ¿no? Coadyuvar en toda esta experiencia que tenemos nosotros como contadores. Nuestro instituto tiene 98 años de vida, imagínate todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Son 60 comisiones de trabajo, entonces, si bien no somos empleados del SAT, pues sí nos interesa compartir todo este conocimiento que en sexenios pasados, pues ha habido esa coadyuvancia y ese trabajo en equipo con ellos, ¿no? Hemos sostenido mesas de trabajo y finalmente, te digo, ayer nos dormimos con esta buena noticia de un poco de extensión de plazo para el cumplimiento de las declaraciones del mes de enero, porque efectivamente, pues la autoridad está identificando que hay problemas, que hay fallas, y que si bien reconocemos el esfuerzo que está haciendo la autoridad, pues no es suficiente.
En cuestión de citas, pues también se implementó un aplicativo para que se solucionara, y también ya reconocieron que no se ha llegado a la capacidad que se tenía antes de la pandemia. Y pues esa es la meta, ¿no? La verdad es que son 2 millones de empresas nada más en el padrón de contribuyentes. La mayor carga de contribuyentes, el mayor universo de contribuyentes que se tiene, pues son personas físicas que son asalariados, que no requieren una cita. Pero ¿qué pasa con un contribuyente que tiene 8 meses intentando realizar una renovación de su firma electrónica y está imposibilitado a presentar sus declaraciones, ¿no? Sí, esas son cosas que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos está tratando de auxiliar en coadyuvancia con el propio SAT, porque, hay que decirlo, este año va a ser un año muy estrecho en función de recursos fiscales, por empresas que han desaparecido, por personas que han tenido que emigrar a la economía informal, por una cantidad importante de variables. Va a ser un año comprometido. El país requiere una robustez en la contribución que no se ve, de corto plazo no la veo, y que los contadores públicos siempre han estado con seriedad, con profesionalismo, para apoyar a que haya una relación sana entre el recaudador y el contribuyente. Y ahí su labor no solamente es de responsabilidad, es de corresponsabilidad con el contribuyente, y por supuesto les preocupa que todos estén en regla para poder estar como país, como tú bien lo dices, tranquilos sabiendo que estamos cumpliendo con lo que nos toca. Laura Grajeda. Con las cámaras, con lo que se tenga que hacer, ponemos a disposición de nuestras comisiones, 22,000 asociados, que tiene un efecto multiplicador porque son nuestros colaboradores en las firmas, son nuestros clientes, y la verdad es que todos queremos que a México le vaya bien. Entonces, estamos sumados a este compromiso. Laura, me da mucho gusto verte. Por favor, envía a todos los agremiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos nuestro cariño, nuestro reconocimiento, y desde aquí un abrazo para ti. Otro para ti de vuelta. Un saludo, muchas gracias. Gracias, Laura. Laura Grajeda, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de nuestro país. Es una organización muy grande, y Laura ha de verdad trabajado, como tienen ustedes una idea, en ser una mujer extraordinariamente profesional, representativa de un gremio que es fundamental para el sano ejercicio de la economía en México. La voz interior, el estado de los estados. Central FM. Equilibrio. Bueno, y regresamos con ustedes para darle pauta a Carlos Vidal, TVO, Canal 41, Orizaba, en Veracruz, a quien saludo como siempre con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Cómo estás? Pedro. Buenos días. Hola Pedro, ¿qué tal? Saludándote desde la región de las altas montañas en esta ocasión, porque te voy a traer la noticia. Nosotros intentamos siempre enviar al país buenas noticias, y en esta ocasión es pues cómo conservar nuestras tradiciones en los dulces típicos de nuestro país, y esto sucedió en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en donde se realizó el Festival del Dulce Amor en Córdoba. El festival se llevó a cabo durante un lapso de 3 días en la explanada del Parque 21 de Mayo, y para el último día los artesanos y productores cordobeses nos deleitaron con la asombrosa creación de una palanqueta, la palanqueta gigante más grande de México, la cual contaba con 15.16 metros de largo por 2 metros de ancho. Esta palanqueta desprendía un agradable olor a café y contaba con un dulce sabor del mismo. Esto, por supuesto, en honor al producto más emblemático de esta ciudad, la ciudad de Córdoba, Veracruz. La elaboración de este dulce gigante estuvo a cargo de 2 familias principales en la creación de este dulce típico, que es la familia Enrique Santillán y Díaz Aguilar, las cuales llevan dentro de este grandioso proceso de la realización de dulces típicos ya 4 generaciones de artesanos. Escuchemos a Fernando Enrique Santillano, quien habla acerca de esta noble tradición. Estamos rompiendo nuestro propio récord porque hace 4 años aproximadamente se hizo una palanqueta de 10 metros por 2 de ancho, y ahorita el récord es cumplir una de 15 por 2 de ancho. Y el ingrediente esencial que no puede faltar es el cacahuate. Varía porque en el amaranto, pues en alegría, pues es el amaranto. Bueno, déjame comentarte que esta gran hazaña se realizó gracias al trabajo de estos 10 artesanos que utilizaron un total de 600 kilos de cacahuate, 115 kilos de azúcar y 300 kilos de panela para la elaboración de este dulce gigante.
y se estima que el presupuesto final ascendió a los 80,000 pesos, rompiendo así, como ya lo escuchaste, su propio récord impuesto hace 3 años, superando los 10 metros de largo. Toda esta hazaña se realizó y llevó un trabajo de 7 horas consecutivas. Pedro, es importante que las familias cultiven la conservación de esta tradición, pero sobre todo también en algo que se está perdiendo en México, como es el dulce típico en nuestro país. Qué bonito, qué bonito. Fíjate que siempre, y lo dices bien, siempre que recibo una noticia de las altas montañas, tiene que ver con algo bueno. Y desde aquí, guárdame un pedacito, mi querido amigo. Y gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Te lo guardamos por aquí, Pedro. Un abrazo. Gracias. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, yo estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar. Bienvenido de regreso, ingeniero. ¿Qué pasó aquí? Oh, Chihuahua, pues eso no se ve en las cámaras. ¿Para qué me salió un grano? Oye, gracias por subirme el ego. Oye, pasó? A ver, lo que parecía ser un acorazado de la Cuarta Transformación, vaya boquete que le ha pegado este tema del hijo. Sí. Llama mucho la atención, digo, a mí personalmente me llama mucho la atención que el escándalo del hijo, que es un escándalo, no escándalo, porque ya sabíamos que los hijos estaban metidos en todo este tipo de cosas, desde los chocolates Rocío, la cervecera, pues siempre estuvo la duda, pues ¿qué hacen? El bodoque, ¿no? Como bien le dice Cuitláhuac, ¿qué hacen? Pero todo este escándalo del hijo de Andrés Manuel López Obrador le ha pegado mucho más a la Cuarta Transformación, paradójicamente, le ha pegado mucho más que la falta de empleos, la salida de capitales, la pandemia, o sea, todos los verdaderos indicadores que deberían de haber tambaleado a la Cuarta Transformación eran como moscas en un parabrisas. Pero llega este tema, el bodoque, que le pega directamente al presidente, al grado de llevarlo al borde de las lágrimas, pero no solo eso, empieza con una campaña orquestada de norte a sur, de este a oeste, gobernadores, cartas, desplegados, en donde por todos lados se trata de tapar este hueco que está hundiendo el Titanic de la Cuarta Transformación, del agua que está haciendo este asunto del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, a esto, ya cuando las cosas están de la fregada, o sea, porque de la fregada es cuando te tiene que salir a defender René Bejarano. No, pues ya está. Yo cuando vi que sale René Bejarano a defender al presidente, dije, no, sí está seria. No, ahora sí está la cosa, pero sí está seria. Prefiero un abogado de oficio. No. Pero entonces, no se puede perder la defensa de René Bejarano, o sea, por Dios. Miren, ahí les va. Vámonos. Todo el mundo tiene derecho a identificarse con quien sea. Yo me identifico con López Obrador, con virtudes y defectos que él tenga. Y claro, si Krause quiere ser como Loret de Mola y como Broso, pues sí, está en su derecho. Igual que... Bueno, entonces dice... Oye, pero Krause y Loret de Mola no han estado a punto de entrar en la cárcel, ¿no? No, pero digo, porque René Bejarano... Ahí va el asunto, ¿no? Justamente dice, yo me identifico con Andrés Manuel López Obrador en virtudes y defectos. Pues vamos a recordar las virtudes de René Bejarano, ¿no? Vamos a ver, recuerden esto. Y ahora sí, para la próxima, como la vez pasada, ya ves que ha sido mucho menos. ¿Este es Grosso o es Loret? Son 45,000, mira, eso de las cosas. No alcanzo a ver bien, pero bueno, ahí está justamente René Bejarano, el señor de las ligas, que hay que ser cuate para aguantar un canazo por el presidente, ¿eh? Porque este señor fue agarrado con estos videos, este video escándalo. ¿Y lo salvó? Primero, como San Pedro lo negó, que no se haga. Andrés Manuel López Obrador sale, René Bejarano, sale este video que lo da a conocer, por cierto, Broso en aquel momento, y me recuerdo la reacción de Andrés Manuel López Obrador, casi como San Pedro, yo no lo conozco.
Yo no sé quién es. Bueno, el señor acabó en la cárcel y estuvo en la cárcel un rato, me acuerdo, ahí iba a llorarle Dolores Padierna, su esposa. Y su esposa, Dolores Padierna. Y el que saca de la cárcel a René Bejarano también tiene un nombre. Y se llama Marcelo Ebrard Casaubon. Claro. Cuando llega Marcelo a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, saca a René Bejarano de la cárcel. Ahora, ya lo salió a defender René Bejarano con virtudes y defectos. Y todo esto viene con unas declaraciones que también del INE, y aquí viene el martirio de Claudia Sheinbaum, en donde el INE le pide a gobernadores, primero que nada, que bajen la cartita, esta en donde hace referencia al apoyo incondicional que se le da al presidente y sus valores, porque él enarbola los derechos. Bueno, en fin. Entonces, el INE le dice a los gobernadores, estamos en veda electoral por la revocación de mandato, señores. Entonces, les pide que bajen el desplegado, a lo que Claudia Sheinbaum dice, podrá el INE silenciar, quién sabe qué, pero no renunciaré a mis convicciones. Nadie te está pidiendo que renuncie a tus convicciones, Claudia. Mira, por cumple con la ley. Exacto. Entonces, convicciones, tú, Claudia Sheinbaum, ve y préndele la velita al santito que se te pegue la gana. Pero a nivel de la ley, se está pidiendo que se respete la ley. Claro. Entonces, a esto, ¿quién crees que contestó? Nada más y nada menos que el bodoque. Entonces sale José Ramón López Beltrán desde Woodlands en los Estados Unidos y pone este tuit en donde dice, pone ahí a todos los gobernadores y senadores con la carta de apoyo y dice, amor con amor se paga. Híjole. El hijo que no se mete en política. Fíjate que aquí claramente no hay un administrador de crisis. No hay un administrador de nada. Tendría que haber, de verdad, ante una cosa de estas tendría que haber un crisis manager. El teléfono al chamaco, vive Dios, porque aparte de todo, cuando el presidente sale a decir mis hijos no se meten en política y el bodoque cita a todos los gobernadores con la carta, pues vive Dios. Entonces, bueno, ahí no queda la cosa. Me encantaría recordar este testimonio que nos da nada más y nada menos que Arturo, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en algún momento se refirió a su hermano. Vamos a escuchar. Ya se le olvidó que nosotros lo apoyamos cuando no tenía ni para la gasolina. Es mucho su egoísmo. Si ha habido oportunismo, ha sido de parte de él. Su filosofía es que la filosofía del yo primero. Así es Andrés Manuel. Él no puede andar por el mundo echando culpas y diciendo de que, es que hubo fraude. Eso es lo que siempre dice él, hubo fraude. Y luego cuando le conviene se acomoda, ¿no? Y cuando se le conviene también se deslinda. Salieron grabaciones donde los hijos están paseando en yates, ¿verdad? Que usan tenis Louis Vuitton o que él usa trajes Hugo Boss, ¿verdad? Él ha sido cuestionado en varias ocasiones por su actitud tirana, por su actitud egoísta, que es un doble discurso. Él no es Dios para creer que tiene la verdad absoluta Andrés Manuel, ¿verdad? Se molesta porque su hermano Arturo, que va a cumplir 60 años y que es ingeniero civil y que sí trabaja, porque había que preguntarle a él de qué vive, ¿verdad? Yo vivo de mi salario, ¿verdad? Yo trabajo todos los días, soy ingeniero civil titulado y había que preguntarle a él, bueno, de qué vive desde que se dedica a la política. Bueno, ahí está. ¿Ese cuate? No lo digo yo, Ese cuate, cuando yo estaba buscando la candidatura, estaba en Chiapas, en Tuxtla, y me metí al baño. Y estaba yo ahí, lavándome las manos, y me llegó y me dijo, tienes mi voto. Arturo. Sí, Y le dije, ¿quién es? Dijo, lo vi muy parecido a alguien que yo sabía, ¿no? Sí. Soy hermano de Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Y no votarías por él? Dice, por supuesto que no, yo votaré por ti. Y, pero ¿por qué? Dice, porque todos sabemos, tú sabes, ¿no? ¿Quién es él? Yo también. Fíjate, eso es lo que dice su hermano. ¿Su hermano? Su hermano Arturo, que lo conoce desde que nació. Es una de las idas más productivas al baño que he tenido en mi vida. Pero bueno, sí, básicamente, pues ha dado mucho de qué hablar todo este asunto. Ahora, pues viene el tema de la revocación de mandato. Y creo que tienes un punto muy importante en donde hoy por hoy lo que tenemos que llamar es a la participación. Porque si perdemos esta batalla de la revocación de mandato, es tanto
como darle la espalda a la democracia en nuestro país. ¿Para qué votamos en la próxima contienda presidencial si de todos modos ya van a hacer lo que se les pegue la gana? Entonces no podemos perder esa idea de la democracia. Tenemos que seguir apostando, y si ahorita el llamado es salir a votar para ejercer ya constitucional revocación de mandato, pues habrá que salir, habrá que participar y habrá que demostrar una fuerza. Es que somos 30 millones. Yo le digo a la gente de Morena desde aquí, eran 30 millones. Hombre, no se confundan. Eran. Y estos golpes, este golpecito tan pequeño que ha representado el golpe del bodoque, que así lo vamos a llamar ahora, ha sido el más fuerte de la Cuarta Transformación, paradójicamente hablando. Y faltan, ¿eh? Y faltan. Hay una consigna que reza: los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Quieres no participar en la revocación de mandato? Órale, quédate en tu casa, no pasa nada. Nada más que te vas a quedar con lo que te mereces. Eso es todo. Digo, tampoco me hagan enojar. No, pero es cierto. Es la verdad. No les pongo ahorita lo que ha dicho el presidente en su conferencia mañanera, porque va a empezar a las 9 de la mañana. Pero sí me gustaría acabar con un fragmento de lo que fue el final de la conferencia mañanera de ayer, en donde el presidente hace referencia a lo que es un dictador, escucha tú, para un país, y lo que se debería hacer con él. Véanlo. Miren, el buen dictador es un animal tan raro que la nación que posee uno debe protegerle no solo el poder, debe prolongarle no solo el poder, sino la vida. Eso decía de Porfirio. A ver, otra vez, porque no le entendí. Es que el presidente, diría que el clásico de educación, no sabe leer. No, es que está tomando clases con la Vilchis, que le está enseñando a leer. Es lectura rápida, ¿no? Es lectura rápida. Le está enseñando a la Vilchis. ¡Qué horror! Yo cuando vi esto pensé que era meme, ¿eh? No. Y no es meme. No es meme. El presidente, en pocas palabras, se está llamando: cuídenme, prolónganme la vida, porque soy el dictador que tiene este país. Qué horror. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y voy directo con Enrique Ruiz del Río al frente de Central Dynamics, que tiene cosas que decirnos esta mañana como siempre. Y te saludo, querido Enrique, buenos días. Te saludo con mucho cariño, querido Pedro, bienvenido de regreso a Houston, y te doy un mensaje de mucha gente que te sigue, muy agradecidos por la labor que haces en México. Sabemos que te fue muy bien en Querétaro, y gracias por lo que estás haciendo con el concepto de la revolución del intelecto, Pedro. Muchas gracias. Al contrario, querido amigo, y gracias por comentarlo. Sí, tuvimos mucha retroalimentación de muchas familias mexicanas y nos dio un enorme entusiasmo estar con todos. Y cuéntame, creo que tenemos aquí un personaje con quien vamos a platicar. Vamos a platicar con el abogado Luis Gess, le damos la bienvenida, y hay nada más que dar un preámbulo muy rápido. Hoy en día, lo que ha sucedido con el ambiente de gente que quiere venir a vivir a Estados Unidos es que se ha convertido en toda una industria en la que pues mucha gente pretende hacer esas gestiones que le corresponden exclusivamente a los abogados. Se empiezan a promover visas con franquicias, con licencias, y como tú bien sabes, Pedro, ha habido malos manejos históricamente, y hoy en día eso es una cuestión que está afectando mucho a muchos mexicanos. Entonces, por eso queremos recordarles que tenemos la capacidad y la suficiencia de una firma muy reconocida aquí en el norte de Houston, en la zona de Woodlands, con el abogado Luis Gess, que les puede ayudar con sus procesos migratorios. En específico, Luis nos va a recomendar la visa de inversionista, que es un buen vehículo, la visa E2, para que los mexicanos que están interesados a venir a este país lo puedan hacer de la manera legal y con toda la asesoría que un despacho con la calidad de el despacho de Luis Gess les puede ayudar. Bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Y yo sé, porque lo sé y te conozco,
que eres un abogado migratorio serio, responsable, que estás sobre todos los temas todos los días. Y yo quisiera que le dijeras a nuestro auditorio cómo puedes ayudar a alguien que quiera llegar a los Estados Unidos de manera legal. Ok, pues una opción que nosotros estamos ayudando de los mexicanos es con la visa E2. La visa E2, la idea con la visa E2 es que abres una compañía aquí en los Estados Unidos, traes dinero, te haces una inversión en un producto, en un servicio, que la resulta es que hay empleados o contratistas trabajando para su compañía. La razón que este es muy popular, hay varias razones. Uno es que la visa está bien por 4 años. Entonces, algo que cambió en el fin de la presidencia de Trump es el gobierno cambió de la visa de 1 año a los 4 años. Y una otra cosa que cambió esta semana es que los esposos o las esposas, el dependiente de la persona que sacó la visa, automático tiene el permiso para trabajar aquí en los Estados Unidos. Por el final, 10 años más o menos, si uno de los esposos o esposas tiene la visa y otro esposo o esposa quiere trabajar aquí, estamos esperando casi 6 meses para tener permiso para trabajar. Esto afecta a la persona porque no puede sacar un número de seguridad, no puede sacar permiso para trabajar con cualquier compañía. Entonces, en este momento, es una buena opción para los esposos o esposas. Y también los niños pueden ir a la escuela pública. Entonces, eso es una buena opción porque los extranjeros pueden vivir aquí, trabajar aquí y puede renovar para el fin de que existe este negocio. Y hay varios vehículos para hacer este trámite. Puedes comprar una franquicia, puedes comprar un restaurante. Pero algo que nosotros estamos recomendando en este momento son que los extranjeros compren bienes raíces, propiedades, porque con un compro de un edificio comercial o compro de varias casas, puedes rentar estas casas, estos edificios, y eso es suficiente para este tipo de visa. Es muy sencillo, es muy fácil, y normalmente estamos sacando la visa después que nosotros mandamos este trámite al consulado en casi 2-3 meses después. 2-3 meses después. Es decir, no hay que esperar. Ahora, con la pandemia, Luis, hubo una acción muy lenta de parte del gobierno por razones lógicas. Todo cambió, se convirtió esto en un proceso un tanto tortuoso. Ya está la instancia institucional de los Estados Unidos lista para tramitar esto más rápido por los tiempos que me estás dando a conocer. Sí, la cosa que cambió el año antes es que hay 2 lugares que puedes sacar la visa. Por el final, 3-4 años, para sacar la visa necesitas ir al consulado en Ciudad Juárez. Pero el año antes, el gobierno abrió la embajada en Ciudad de México para sacar la visa. Pero entonces hay 2 lugares, hay doble de las opciones para sacar la visa. Pero en la experiencia de nosotros, más personas quieren ir a la embajada en Ciudad de México para sacar la visa. Entonces, por eso es más rápido para ir al consulado en Ciudad Juárez. Es menos tiempo, es más rápido, y vas a tener el mismo visa, vas a tener el mismo tiempo que la visa está, que sirve, que está válido. Entonces, normalmente la recomendación de nosotros es váyase a Ciudad Juárez, llega el noche antes que tú tienes la entrevista, haces la entrevista en la mañana y salgas de Ciudad Juárez en la tarde. Entonces es muy rápido, es muy sencillo, es muy seguro. Muy rápido, muy sencillo y muy seguro. Y claro, con la supervisión constante del propio Luis Ges, que está al pendiente de tus casos con una puntual asistencia. Es un hombre serio, es un hombre profesional, es un hombre que sabe lo que hace y lo hace con una gran agilidad y con una profunda honestidad. Luis, te mando un abrazo, te saludo. Y Enrique, ¿dónde podemos
tener contacto para establecer contacto con Luis? Es muy sencillo, Pedro, hay que entrar a la página web de Central Dynamics, www.centraldynamics.info, y ahí en el apartado de información migratoria para visas a Estados Unidos podrán contactar directamente con el abogado Luis Gess, que los estará contactando con mucho interés de ayudarlos. Bueno, pues ahí está. Gracias, Luis. Muchas gracias, Enrique. Gracias, queridos amigos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Voy directo contigo, Alex Reyes, te saludo. Hola, Pedro, muy buenos días. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio. Estamos en la etapa en la que todas las escuderías de Fórmula 1 están presentando sus autos para tratar de derrocar a Red Bull a partir del mes de marzo. Hoy Ferrari presentó su F175. Yo no sé qué tiene Ferrari, Pedro, pero siempre es una maravilla y es visualmente excepcional los vehículos que presentan. A ver si les permite meterse todavía más con Charles Leclerc y Carlos Sainz en la pelea por los primeros lugares de la temporada 2022. Hoy Ferrari presentó su nuevo monoplaza allá en Italia. A partir de la próxima semana las prácticas en España, y ya en el mes de marzo todas las escuderías se trasladarán a Bahrein para la última sesión de prácticas y también para el inicio de la temporada, justamente la tercera semana del mes de marzo. Y rapidísimo en la Champions, los ingleses están a todo lo que dan. Liverpool fue al San Siro de Milán y ahí derrotó 2-0 al Inter. Firmino y Mo Salah le dieron la victoria al equipo británico. El otro juego del día de ayer, al Bayern Múnich casi le sacan el partido. El equipo del Salzburgo, el cuadro austriaco, le iba ganando 1-0, anotación de Adamo al minuto 21 y Coman al 90, ya terminando el juego, logró el empate para el Bayern Múnich. Así la Champions, hay mucha actividad, Pedro, a lo largo de estos días, del fin de semana, y a partir del lunes, el Abierto Mexicano, Telcel, nuestros amigos de Mazda, nos permitirán traerle toda la información. Ya llegó Rafael Nadal, ya llegó Daniil Medvedev, ya llegó Alexander Zverev, las grandes estrellas ya están en Acapulco para esta edición 29 del Abierto Mexicano, y ya a partir de mañana nos metemos de lleno en el tema. Pedro, te mando un abrazo, muy buenos días. Gracias para ti, buenos días, queridos amigos, gracias. Esto ha sido todo en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestra red de podcast en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify, y también en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Se despide a nombre de todo este equipo de trabajo que me enorgullece encabezar, su amigo Pedro Ferriz de Con. Estaremos en comunicación en las redes sociales. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.